hace 8 días, se celebró un acontecimiento muy importante. El 25 aniversario de un acontecimiento importante, un gran avance. El 24 de abril de 2015 se celebró el 25 aniversario del lanzamiento al espacio del telescopio Hubble. El 24 de abril de 1990 fue lanzado. A mí siempre me ha fascinado ver las cosas del universo. Y en su aniversario tomaron muchas fotos. Y anoche yo, antes de acostarme, estaba con David, estábamos viendo la foto de esta maravilla. Y claro, el niño al ver todo eso, se ven como los planetas y todo eso. Él llegó un momento que vio que no era divertido. Pero a mí me fascina ver en esas fotos, que yo quiero bajarlas y grabarlas, el poder creativo de Jesús, que todo eso fue creado con su voz, con el mandato de su palabra. Este telescopio, que no tiene que tiene la ventaja de que no está como los telescopios que están en la Tierra, que la atmósfera le impide ver, y que además de eso tiene un aspecto electrónico y de radio, ha permitido que el ser humano pueda ver mejor el universo y aprender más del universo. El universo es tangible. El universo para nosotros comienza con lo que estamos viendo alrededor, y a través de este telescopio se pueden ver mejor los objetos. Objetos tangibles, todo lo que se puede ver y que se puede palpar a veces si está cerca. Pero está meditando que también hay objetos o cosas que no son tangibles. Son intangibles. No las podemos ver, no las podemos tocar, pero existen. Y es importante conocer lo intangible a fin de tener una mejor calidad de vida en este mundo y también para alcanzar la eternidad. Entre lo que no se puede ver, que es intangible pero existe, está lo espiritual y lo abstracto. Un ejemplo de lo espiritual son Dios y sus ángeles, Satanás y sus ángeles, que son intangibles. Y entre lo intangible también hay algo intangible que no es espiritual, y es lo abstracto. O sea, hay cosas intangibles, espirituales y abstractas. Lo espiritual se puede sentir, aunque digamos no se puede palpar, pero se puede sentir. Por ejemplo, Dios se siente. Lo abstracto no se puede ni sentir ni palpar. Lo abstracto no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor, no tiene tamaño. Igual un ejemplo de algo abstracto. El número 3. Algo abstracto. Creado para poder tener un sentido de las cosas. El número 3. Y los demás números. Pero el número 3, que es abstracto, necesita de lo material, de lo tangible para poder definirlo y tener un concepto de él. El tema de hoy se trata de algo abstracto, que está relacionado con asuntos tangibles. Es decir, hay cosas intangibles que están relacionadas con las tangibles. Es decir, este tema de hoy, que es abstracto, está relacionado con cosas tangibles, y a veces también está relacionado con cosas intangibles o con ambos. Este asunto abstracto puede afectar tu vida temporal, puede afectar nuestra vida temporal, haciendo que la calidad de vida nuestra sea deficiente y aún miserable.
aunque finalmente entremos a la vida eterna. Es decir, que muchos de nosotros vamos a ser salvos, todos con la ayuda de Dios, ojalá todos salvos. Pero puede haber una diferencia entre todos los que vamos a entrar en los cielos. Algunos van a tener una vida deficiente y de mala calidad y miserable tal vez. Aunque vaya a entrar en la eternidad. Recuerden, no todos los que van a entrar a la eternidad o que van a tener vida eterna, no todos tenemos una buena calidad de vida. Porque la calidad de vida depende, la prosperidad depende de la obediencia, no la salvación. Es algo interesante, aunque ese será profundo, pero vamos a ver esto intangible que puede afectar nuestra vida. No solo intangible, es abstracto también. ¿Y saben cómo me llaman? Se llama problema. Y existen muchos tipos de problemas. Hay problemas matemáticos, problemas financieros, problemas familiares y muchos otros. Pero el problema es algo intangible. Hay problemas falsos y problemas inventados. Increíble, hay problemas que no existen, pero están inventados en la mente de la persona. Por ejemplo, alguien está hablando con alguien en Nueva York y lo vi un poco como triste, y estaba triste, y le pregunté, hermano, ¿qué le pasa? Y dijo, fue que en mi país mi candidato perdió las elecciones. Parece mentira. No afecta su vida común porque vive acá, pero estaba deprimido porque su candidato no ganó las elecciones. Y al contrario, para empezar, recuerdo muy bien un hermano de mi iglesia, un amigo, yo lo bauticé, que se regresó a su país porque su candidato ganó las elecciones. Después de vivir mucho tiempo acá, y hizo en el Bronx, pero se fue porque el Partido Morado ganó por primera vez. Y él se fue. A veces el problema, algunos problemas solo están en la mente. Una vez estaba hablando con alguien que lo vi, que estaba en un estado de embriaguez. ¿Por qué tomó? ¿Por qué estaba borracho? Me dijo, porque perdió mi equipo. A los 8 días lo vi otra vez embriagado y le pregunté, ¿por qué está borracho? Dijo, de alegría porque ganó mi equipo. Llegó el día de la madre y vi a un embriagado y le dije, ¿por qué está borracho? De alegría porque mi madre está bien. Y al otro le pregunté, ¿por qué está borracho? Dijo, de tristeza porque no tengo a mi madre. Pero el problema de estos tres no era lo que estaba ocurriendo, el problema era el alcoholismo. Precisamente uno de los más grandes problemas es que los individuos no identifican su problema. El problema, y ese es el título del sermón, el problema no identificado, problema no solucionado. Una de las armas más poderosas que tiene el enemigo es tratar de que los problemas no se reconozcan, no se identifiquen, porque cuando un problema no se identifica, no se puede solucionar. Por el contrario, Satanás, y dicen que los políticos y no solo la gente que desea obtener cosas, a veces no quiere que se identifique un problema, o desvían la atención a problemas. Por ejemplo, yo tengo rápidamente ejemplos de problemas que tuve que yo no podía identificar. Una vez mi voz me cambió y yo sentí una molestia en la garganta y mi voz, ¿por qué está así? Fui al médico y el médico me dijo, son las alergias. Me puso una inyección, mi voz siguió igual. Llegué aquí a la iglesia de Gainesville y no me conocía la voz, vine con la voz que ya estaba cambiada. Fui a un médico aquí en Gainesville, en esa época, y me hizo un examen, que es un examen que toma fotografías, y me hizo hablar. Y me dice, lo que tienes es un granuloma. Y ese granuloma es afectado por el reflujo, y me mandó una cosa, un medicamento que es morado allí, y tome, y no me quitó nada. Cuando estaba de visita en Colombia, iba a dar una campaña evangelística en la iglesia del Paraíso. Y se me acabó el mes, yo llamé
busqué en el directorio y llamé a una doctora, la doctora O'Byrne. Doctora, soy fulano, mi nombre es fulano y tal, y estoy tomando esto y aquí normalmente necesito la fórmula. Me dijo, ¿cómo le va a formular si no lo veo? Venga, tome una cita. Y yo fui. Y la doctora, ella es graduada en Texas, y trabajó en Texas, pero estaba trabajando allá. Me hizo un examen, pero este examen que ella me hizo no fue de fotografía, sino con video. Y después del examen me dijo, ¿usted qué? Yo dije, ¿tiene un granuloma? No, granuloma, no. Tiene un tumor grandote, tengo que operarlo. Tengo que quitárselo con láser. Entonces esperamos que pasara la campaña, porque usted no podía hablar por mucho tiempo. Ella encontró el problema. Una vez yo estaba no hace mucho con problemas de que en la camioneta se me iba el líquido. Y yo hablé con el hermano Juan, y el hermano Juan, un hombre bastante ocupado, buen mecánico, y me dijo, haga esto, haga lo otro. Yo también tratando de economizar. Y pensé que era la reserva. Y cada yo me busqué una reserva, solo le echa la cabeza. Se lo puse, siguió botando. Pero antes de haber cambiado el sensor no vende solo, y la reserva nueva con el sensor vale como $120. Y yo a uno le quité el sensor y lo puse ahí, tampoco. Luego le cambié el depósito, tampoco. Las mangueras, cambiar mangueras, ninguna está rota, tampoco. Entonces lo llevé finalmente a un mecánico. Y el mecánico puede ser el empaque o las cabezas del motor. Yo era pidiendo al Señor que no fueran las cabezas del motor, sino empaque, y eran los empaques. Pero hasta que el problema no se identifique, el problema no puede ser solucionado. Identificar los problemas y las causas son necesarias e importantes. Una vez yo llegué, estaba en una iglesia y llegó un hermano y me dijo que él se estaba cambiando de iglesia. Y me explicó por qué se cambia de iglesia. Y yo le dije, no le voy a decir a él más o menos porque yo sospecho porque en cambio iglesia, porque también se me va a ir de aquí. Pero después pude ganármelo y que él se diera cuenta que el problema no era de toda la iglesia donde estaba, sino de él. Y gracias a Dios lo solucionaron, ya que bueno. Claro que a veces se cambia de iglesia y necesidad por esos asuntos. Yo encontré a una persona que estaba como triste y le dije, ¿qué le pasa? No, es que la gente no le conta bien conmigo. ¿Y qué tiene? Estoy sentado. Oramos. Otro lo que encontrar y ya no estaba así. ¿Qué pasa? Que la gente está siendo mala conmigo y yo estoy enojado. Y yo se va a acabar, se va a envejecer más aceleradamente. El que está sentido o el que está afectado se va a sentir. Y yo tuve que tratando a través de un trabajo pastoral mostrarle que el problema estaba en él. Era su actitud. Si seguía con esa actitud lo van a matar. Porque no hay otra gente que va a hacer lo que lo va a tratar como él quiere. Siempre hay que buscar cuál es la clave del problema. Lo que les voy a contar es difícil de creer, pero hasta conocí al hermano del Señor que le pasó. Había un hombre en una ciudad que se llama Armenia, vivía cerca de Armenia, una finca. Y él veía que la gente le daba miedo, le tenía miedo a las oscuridades. Y este señor, con toda sinceridad, a veces se pasaba de noche escondido para ver si salía el diablo y acabarlo machete. Yo me lo encuentro, yo lo encuentro, ¿saben? Muchos campesinos, gente que era un hombre sincero, bueno, le digo, yo tengo que acabar con él. Y él, pues, en su cabeza, con un machete, esperando que saliera para volverlo pedacito con el machete. Alguien dijo, no, si sabes que lo llevaban adentro, no necesitaba salir a buscarlo. Hay que tratar de identificar el problema. El gran conflicto entre Cristo y Satanás es un conflicto global, universal. De paso, el conflicto entre ellos no es una olimpiada, no es una competencia, no hay árbitros, tampoco hay reglas. Satanás pues tampoco le gusta de respetar las reglas de Dios, ni las promueve, ni las obedece. Aunque sí puede usarla para su beneficio. En el conflicto, todo tipo de armas se vale para Satanás. Pero Cristo no sacrifica ni los principios, ni la santidad, ni la justicia. El resultado
siempre en este mundo da a Satanás una ventaja temporal. Temporal. Pero en términos finales y eternos, la victoria es de Cristo. Y es una lección para nosotros de saber que cuando nosotros estemos en este mundo y exista un conflicto, nosotros estemos respetando los principios, aunque temporalmente perdamos. En la tierra el conflicto tiene las mismas características. Satanás y sus hijos usan todo tipo de armas. La mayoría a veces en beneficio inmediato, visible y temporal. Por otro lado, Cristo y sus hijos no sacrifican los principios, ni la santidad ni la justicia. Y una de las armas más poderosas de Satanás, como decía antes, es evitar que se identifiquen los problemas. He tenido que a veces lidiarlos o conciliar en problemas. En una ocasión había un problema en un lugar donde estaba y uno de los que estaba ahí decía, no, el problema aquí es el perdón. Se pide el perdón y se acaba el problema. Pero después volvían de nuevo con el problema y se pedían perdón, pero el problema seguía. Porque uno de los dos mentía y le causaba problemas al otro. O sea que el problema no era perdón o no perdón, el problema era el carácter, era la mentira. En otra ocasión me tocó lidiar con el problema de una dama. Y en una cita conmigo en la oficina de la iglesia me mostraba todos los moretones que tenía. Tenía un problema, su esposo la golpeaba. Y me mostró y yo le dije, ¿cómo le hizo eso? Y esto y esto. ¿Qué hago, pastor? Aquí estoy grabando. No estoy filmando, yo estoy grabando. Pero digo sinceramente lo que hermana, déjelo inmediatamente. Porque la va a matar, va a aparecer el uno en la cárcel y el otro en el cementerio. Yo encontré que era un problema de agresión extremada que no han podido solucionar. El pastor en ella se quedó así impresionado, esperaba el consejo de mí. Pero a mí me han dicho todos los pastores antes que lo perdones, que el problema que me perdona, usted puede perdonar. Pero el problema es que no puede estar al lado de él porque hay un muerto. A veces el problema de nunca había querido recibir consejería ni nada, ni había querido someterse a un tratamiento de su agresividad. Y el problema allí no era el perdón o no perdón, era un problema de agresión crónico. A veces el enemigo utiliza sus sofismas para engañar. Pero debemos siempre ser como Cristos. En todo respetar los problemas, respetar los principios, la santidad y la justicia. No importa lo que pase. A Cristo le dieron muchas cosas. Quizás si quieras respetar los principios te pueden decir, porque unas armas usa también Satanás. Ahí Satanás desvía. Orgullo. Hay quien dice, estoy orgulloso. Pero no importa cómo lo llamen, si identifiquen el problema de uno a otro lugar. La Biblia muestra que Satanás ha utilizado, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia, pero la serpiente, que nosotros sabemos que es Satanás, que hizo creer que la serpiente habló, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí Satanás tiene un problema que no existe. ¿Cuál es el problema? Que no se puede comer de ningún árbol. Pero ese no es el problema. Ese no es el problema. Cuando Cristo estuvo en la tierra, aún desde la misma palabra de Jesús, se han tratado de llamar la atención, por ejemplo, algo que Jesús dijo hace como 2000 años. Hoy, los humanistas y los legalistas lo identifican y lo interpretan completamente diferente. En Lucas capítulo 18. Versículo 18 dice la palabra de Dios. Un principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nosotros sabemos que Jesús era bueno. Pero esto
se acerca a Jesús para obtener una respuesta de acuerdo a su gusto. Maestro bueno, ¿por qué me llaman bueno? No hay bueno sino Dios. Bueno, él no me estaba confirmando que era Dios, pero él lo hacía en el sentido de psicología humana. Y eso dice los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Es interesante que Jesús no le nombra aquí el sábado, ni le nombra las imágenes, porque se supone que los judíos todo eso lo llevaban. Digo, todo esto es guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro ¿en dónde? En el cielo. Ahora, ¿ustedes saben cuánto tesoro él iba a tener en el cielo? ¿No saben la cantidad? ¿Cuánto iba a tener en el cielo? La Biblia lo dice. Si él tenía 2 millones, en el cielo iba a tener 200 millones. Porque Jesús dijo que todo el que deje esto y esto tendrá 100 veces más. Eso ya lo había dicho. Entonces, dice él, oyendo esto, se puso muy triste. Porque era que muy rico. Y al ver Jesús que se ve entristecido, ¿qué dijo? Que era difícil cumplir la palabra de nosotros. O que ¿cuál era el problema del hombre? El problema de él era que no sabía cómo entrar a los cielos, o era amor a las riquezas. ¿Ah? Era muy rico. Sus hermanos, en otra ocasión vino otro y le preguntó a Jesús, ¿qué hago? Le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el problema de este hombre era que él estaba muy triste, porque él amaba las riquezas. Siempre hay una manera de tratar de identificar o de enviar el problema. Cuando los problemas no son identificados o son intencionalmente ofendidos, oscurecen el entendimiento y enceguecen. En Juan capítulo 12, versículo 3. Juan capítulo 12, versículo 3. Dice, entonces María tomó una libra de perfume nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de perfume. Dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había entregado, ¿por qué este perfume? ¿Por qué no fue este perfume bendecido por 300 denarios y dado a los pobres? Se presenta aquí de que Judas está mostrando un problema, los pobres necesitan ayuda, pero realmente el problema ni era los pobres. El versículo dice, pero dijo esto, aclara la misma escritura, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era que ladrón, y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Él presenta un problema. ¿Por qué no los pobres? Es que no se está usando para los pobres. Pero aquí le muestra cuál era el verdadero problema. ¿Cuál era el verdadero problema? De nuevo digo, cuando no se identifica premeditadamente, no se identifican los problemas, y escogemos andar en tinieblas, escogemos andar en círculos viciosos. Cuando no identificamos los problemas, entonces acarreamos problemas. En Juan capítulo 19 encontramos otra forma de llamar la atención a lo que es el problema. Juan 19, 13 al 15, dice allí, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado
enlosado, y en hebreo, Gábata. Era la víspera de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera. Pilato dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a quien así. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Que les querían quitar a César de rey? No. Por el contrario, muchos se fueron en contra de Jesús porque Jesús les dijo que se adaptaran a las circunstancias con los romanos. El problema no era César, que les querían quitar a un rey que se llamaba César, a un emperador. Ese no era el problema. El problema era que estaban rechazando a Cristo. Esa era la realidad. No que ellos me querían desligar de César. En Mateo capítulo 27. Vamos a ver 3 versículos más para terminar. Mateo capítulo 27. Versículo 15. Dice: ahora bien, el día de la fiesta se acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Ustedes saben por qué Barrabás era famoso? La historia muestra que Barrabás, los escritos que se han encontrado de la época, encuentran que Barrabás se había declarado Mesías. Y no solo, por eso a Jesús lo persiguieron, había muchos Mesías antes y después de Jesús aparecieron otros. Otros que declararon Mesías, bueno, el verdadero Mesías de Jesús, pero antes de Jesús vinieron unos Mesías y después de eso, falsos Mesías, después de Jesús vinieron otros falsos Mesías. Y saben que los Mesías, para ganar gente, lo primero que ellos hacían era rebelarse contra Roma, decir que iban, porque todos los que estaban querían un reino temporal. Y era maravilloso cuando alguien quería rebelar a los judíos contra Roma. Era maravilloso para la mayoría. Lo que está más, y cuando Jesús dijo que había una mejilla, y era porque un soldado romano podía bofetear a un súbdito de Roma. O que si quería llevar una carne, una milla, que la llevara dos. Eso era el código romano para las naciones ocupadas. Y Jesús les trató de enseñar: si te piden una milla, llévalo dos. Y Jesús dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea que Jesús no lo estaba rebelando contra Roma. Pero ellos habían visto que no había un Mesías allí. Ellos trataron de acusar a Jesús de que quería ser rey. Y ahora lo rechazan como rey. Por eso les dice la Biblia, y yo creo que alguien me leyó esta mañana, que decía hipócritas. Usted sabe que la palabra hipócrita nace de los clásicos, donde que viene la palabra de Hipócrates, porque ahí empieza la hipocresía. Entonces aquí estos hombres, cuando le presentan a Barrabás, conocido por homicida porque él había asesinado a alguien en su rebelión contra Roma. Dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quiénes queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia, ahora aquí está mostrando la Biblia que el problema era otro, por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud, es decir, los dirigentes persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondieron al gobernador y les dijo: ¿cuál de los dos
¿queréis que os deje, que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Ellos, la pregunta es, ¿simpatizaban con Barrabás? ¿Amaban a Barrabás? El verdadero problema, hermanos, era que estaban desechando, despreciando al Mesías, al Salvador, al Dios del cielo. Ese era el verdadero problema. A veces en nuestra vida podemos estar dando vueltas cuando nosotros no identificamos el problema. Hay instituciones, hay escuelas, colegios, naciones, iglesias, donde hay problemas y crisis que no se pueden resolver porque el problema no se identifica cuál es. No se identifica. En Hechos capítulo 3, versículo 14, nos muestra aquí cuál era la esencia de ese problema que tenían ellos. Hechos 3, 14, predicando Pedro les dice a estos mismos, les dice, mas vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El no identificar los problemas, analizarlos y conocerlos para que sean resueltos, nos hace permanecer en tinieblas. Voy a leer el último versículo en Juan capítulo 12. Versículo 35, Juan capítulo 12, versículos 35 y 36 dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Es decir, Jesús estaba visible y palpable entre ellos. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque al que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed la luz, para que seáis hijos de luz. Quien no identifica un problema o lo ignora para conveniencia propia, anda en tinieblas. Pero nosotros necesitamos andar por la luz que es Cristo Jesús. Amén. Andando en la luz que es Cristo podemos identificar y aceptar los problemas, especialmente el problema llamado pecado, el cual es el más ignorado y mal identificado. El problema pecado que se expresa en los rasgos del carácter debe ser identificado para nosotros poder vivir en luz. Hay gente que dice, el Señor todo lo sabe. El Señor todo lo sabe. Y cuando oramos, quizás le pedimos por unos aspectos. Las oraciones personales son privadas. Pero si pudiéramos ver las oraciones de todos, como leer el diario de alguien, que no lo haríamos porque no se ve, en las oraciones se refleja lo que hay dentro de la persona. En las oraciones la persona le está mostrando al Señor sus necesidades, pero a veces sus verdaderas necesidades no se las lleva al Señor, porque no las identifica o porque quizás tratan de no identificarlas. A veces, por ejemplo, se le piden cosas al Señor y el Señor no interviene, porque a veces le piden al Señor cosas que en la realidad son ajenas del Señor, porque no se le han entregado al Señor. Hay quienes dicen, le piden por un hijo o por una hija que nunca le entregaron al Señor, que nunca le entregaron al Señor. Hay quienes a veces piden por problemas o dificultades que tienen en sus asuntos personales de trabajo o tienen problemas en sus propiedades, pero nunca le han entregado a Dios. Y el Señor es bien respetuoso a veces de actuar e intervenir en cosas ajenas donde la soberanía de Él no ha sido entregada ni reconocida. Dios quiera que nosotros podamos pedirle al Señor que nos ayude a identificar cada problema
y que nos dé poder para jamás esconder o ignorar un problema por asuntos de conveniencia, pero que actuemos sinceramente, que el Señor ayude a resolver problemas reales y problemas apropiadamente identificados, y eso lo puede hacer el Señor Jesús. Así que Dios quiera que podamos tener con Cristo Jesús una relación más estrecha. Que Dios le bendiga.